ahora le damos la palabra al Colegio de Trabajadoras Sociales, que están Karina Boy y Estela Borelli. No sé cuál de las dos va a tomar la palabra, si quieren hablar las dos. Compartimos. Bueno, buenas tardes. Bueno. Yo soy Estela Borelli, soy integrante de la mesa directiva, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales. Karina Boy es la secretaria del colegio. Bueno, nosotros somos uno de los distritos, junto con otros 18 que integran la provincia de Buenos Aires, y somos el colegio profesional de trabajadores sociales, asistentes sociales y trabajadores o trabajadores sociales. Nos regula una ley profesional que justamente regula el ejercicio de nuestra profesión. Y bueno, desde el año 19 nosotros estamos en la conducción del colegio, donde justamente lo que buscamos es poder participar en estos espacios locales. Así que le damos, agradecemos a Elvio, a Begoña, a Ada, por la invitación, porque justamente nos parece que el colegio profesional da cuenta con nuestra matrícula de las problemáticas que atraviesan a las mujeres. Y hablando de nuestra matrícula, justamente nosotros somos una matrícula de alrededor de 230 matriculadas, con un porcentaje muy alto de mujeres. En más del 90% somos mujeres. Y justamente ese proceso de feminización de nuestra profesión se inicia desde los orígenes mismos de la conformación de nosotros como profesión, en consonancia con el surgimiento del Estado, dando respuesta a las políticas sociales, donde justamente las políticas de intervención del Estado en la vida cotidiana, y profundizando ese rasgo de que somos la mayoría mujeres, y tomando aportes del feminismo, como por ejemplo el concepto de división sexual del trabajo, es interesante pensar mandatos y estereotipos de género que vinculan a la mujer con el mundo privado, con el concepto de cuidado. Y estas profesiones feminizadas, la nuestra, los docentes, por ejemplo, se construyen así por la elección de mujeres a partir de vocaciones producidas justamente de manera social, con base a atributos arbitrariamente imputados a las mujeres, como el cuidado, como la protección, la seguridad. Y bueno, estos aportes del feminismo nos permiten ver también cómo se van naturalizando ciertos valores y tareas que se asocian a las mujeres, como la sensibilidad, el amor materno, la multifuncionalidad, la predisposición al cuidado, en detrimento o en subordinación de otros valores vistos como masculinos, ¿no? Bueno, estos conceptos que vamos incorporando en los debates de nuestros espacios profesionales, está buenísimo que lo podamos socializar en estos ámbitos donde hay otras instituciones, y nos permitimos trasladar esta manera de visibilizarnos como profesión feminizada a otras profesiones que también se caracterizan por un predominio del ejercicio desde las mujeres. Y en relación al mundo laboral nuestro, de los trabajadores sociales, bueno, nosotros mayoritariamente nos desempeñamos en el Estado, y son las áreas de los espacios ocupacionales tradicionales, de educación, salud, justicia, donde desempeñamos mayoritariamente nuestra profesión. Y queriendo perfilar un poco ese mundo laboral, el colegio profesional a nivel provincial se ha dado desde hace unos años un propósito, que es mapear colectivamente las condiciones laborales de los trabajadores sociales. Y justamente también se ve 4 rasgos de este mundo laboral del trabajador social, vinculado con salarios bajos, salarios que quedan por debajo de los procesos inflacionarios, donde no se pueden llegar a recuperar con una capacidad adquisitiva acorde a las condiciones dignas de existencia, donde también se marca mucho el primer empleo, el subempleo, la desocupación. Nosotros en Necochea tenemos un alto porcentaje de colegas desocupados. Y justamente esta precarización laboral también va un poco en consonancia con las políticas públicas caracterizadas desde el neoliberalismo, donde también
se ven fragmentadas las intervenciones, descentralizados los recursos, con perfiles de mucha precarización también al momento de tener que intervenir. Así que esa combinación también a nosotros nos ubica en un lugar donde se juega la autonomía profesional muchas veces, y cuando las condiciones laborales son adversas, esas intervenciones también están muy afectadas, porque a veces son instrumentos de disciplinamiento también al momento de la contratación del empleo. Pero en particular, para poder aportar en este ámbito nuestras intervenciones como profesionales del trabajo social respecto al trabajo con mujeres, vamos a hablar con Karina particularmente en el ámbito en que nosotros nos desempeñamos, que es el ámbito de salud. Yo trabajo en un centro de salud, en uno de los 11 centros de salud que hay en la planta urbana Necochea, Quequén, con el propósito de trabajar bajo la estrategia de atención primaria de la salud, donde se trata de pensar las intervenciones de una manera intersectorial, esto que por ahí Silvina decía, que pasa cuando en educación observan situaciones que ante la pandemia dejaron de tener la posibilidad de ser analizadas, observadas. Bueno, los centros de salud seguimos trabajando aún en pandemia por ser considerados trabajadores esenciales, y el tema de atención primaria de salud justamente está vinculado con el trabajo junto con otros sectores, educación fundamentalmente, pero con todos los sectores que, por ejemplo, involucra también el ámbito municipal. Y el trabajo nuestro desde los centros de salud, si queremos caracterizar la población que concurre, justamente la población que concurren son mujeres, mayoritariamente mujeres de sectores populares, mujeres entre menos de 20 a 35 años, 40 años, mujeres con una escolaridad básica, que muchas veces es interrumpida por el hecho vital del primer embarazo, con ingresos muy bajos, que provienen de actividades informales, de baja calificación, con indicadores habitacionales también que muestran viviendas inadecuadas. O sea, los centros de salud somos, dentro de lo que es el sistema público de salud, la proximidad territorial a observar la vida cotidiana de las mujeres, de las familias, no solamente para caracterizarlas, sino también para poder dar cuenta de cómo se transita la vida cotidiana de esas mujeres. Y en el contexto de pandemia nos dimos cuenta cómo en nuestra trayectoria, como parte de un equipo, podía dar cuenta también de ese conocimiento para poder resolver situaciones que, con la presencialidad tan acotada que tuvimos durante la pandemia, que la seguimos teniendo porque se está trabajando de manera con turnos y demás, esa capacidad que tenemos como trabajadores sociales de captar y conocer cómo se mueven las familias en los barrios, esto de poder reconocer las redes informales que tienen, y muchas veces son las mujeres, la mayoría de las veces las mujeres que salen a la búsqueda del recurso para sí, del recurso organizado en formatos de merenderos o de organizaciones de base. Y cuando las mujeres llegan a los centros de salud, muchas veces también lo que podemos caracterizar es que esa mujer llega un poco desde la función materna. Muchos programas que tenemos en los centros de salud, que recibe digamos, el ámbito de la salud pública en Necochea, desde los ministerios, es la mujer calificada desde madre por programas maternos infantiles, por ejemplo, que es un programa muy fuerte en el primer nivel, por los controles de su embarazo, por los controles de ese niño después de nacer, donde está muy pautado el consultorio del control de ese niño, donde está muy pautado el control de ese embarazo. Y muchas veces nosotros desde los centros de salud tenemos la gran oportunidad de poder problematizar otras situaciones que si no estuviesen pensadas desde quienes intervenimos a diario,
es difícil de poder encontrarlos en aquello que viene ya empaquetado como propuesta programática. Así que desde los centros de salud creo que tenemos una gran oportunidad de poder generar posibilidades donde la mujer pueda expresarse y realmente poder dar cuenta de otras situaciones que a veces están obturando su vida y impiden el ejercicio pleno de sus derechos. Así que yo defiendo el primer nivel porque me parece que desde esta forma más inespecífica que tienen los centros de salud, porque hablamos de promoción y de prevención, hablamos de juntarnos con la escuela, con el club de barrio, con los vecinos que puedan tener alguna representación respecto a su contexto barrial, podemos encontrar otras formas más novedosas y no tan tradicionales de abordar la problemática de las mujeres. Por supuesto, trabajamos de manera muy coordinada con todas las áreas municipales, tanto de dirección de políticas de género como de desarrollo humano, de cultura, de deportes, de educación, y creo que esa posibilidad que nos damos de trabajar de manera articulada y proponiéndonos bajo la perspectiva de derecho y la perspectiva de género, es que podemos dar otras respuestas de manera, por supuesto, siempre pensando desde un equipo, ¿no? Nunca, ante la gran complejidad que es la problemática social, nunca pensando desde una intervención unidireccional, sino siempre acompañada por el equipo que integramos en los centros de salud. Así que le doy la palabra a Karina, que Karina también trabaja en salud, pero en el sector privado y además en una población más específica de patologías crónicas. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poquito cómo fue dándose, digamos, la orientación que nos llevó a pensar nuestras ideas en relación a la problemática de la mujer. Cuando empezamos a pensar la cuestión de la mujer, por supuesto que como muchos de ustedes nos referenciamos con la cuestión de la violencia, pero también pensamos que tendríamos que mirar las problemáticas desde un lugar donde nosotros nos desempeñamos, que es el ámbito de la salud. Y en el caso mío en particular, yo trabajo en el equipo técnico del centro de diálisis de acá de la ciudad de Necochea, donde recibimos personas de toda la zona, de San Cayetano, Lobería, San Manuel, La Dulce, Fernández, Clarás, y todo, digamos, lo que es Necochiqueque. Cuando empecé a pensar esta cuestión de la problemática de la mujer, lo primero que pensé es en saber el día de hoy cuántas mujeres y cuántos varones teníamos en tratamiento, cuántos estaban en situación, digamos, de ingreso, cuántos estaban en lista de espera para trasplante. Y la verdad que esto me generó muchísimos disparadores para tratar con mi equipo de trabajo, porque la verdad que llamó mucho la atención el pensar que un 30% de las personas que están en tratamiento son mujeres y un 70% varones. Cuando descubrí estos números, que hacía tiempo que no los hacía, los comparamos con niveles nacionales y nos dio que en Necochea tenemos un índice muy diferente a nivel nacional, porque a nivel nacional tenemos un 45% de mujeres y un 55% de varones. Entonces nos empezamos a preguntar por qué pasaba esto, y la verdad que nos dio para muchísimos análisis, y algunas de las cuestiones que nosotros trabajamos siempre es cuál es la posición que toma cada uno frente a la enfermedad crónica, frente a la posibilidad de hacer un tratamiento tan complejo como es el tratamiento de diálisis. Y muchas veces nos preguntamos qué pasa con las mujeres, qué pasa con los varones frente a la necesidad de asumir que tenemos una discapacidad, que tenemos un problema de salud que hay que enfrentar, y qué lugar ocupa cada uno frente a esta necesidad. Y bueno, la verdad que lo charlé con varias de las personas que trabajan conmigo, y una de las primeras preguntas fue si había alguna cuestión biológica que marcaba esta diferencia en los porcentajes. Y la verdad que no está estudiado y no está escrito que haya una diferencia biológica. Solamente lo que me planteaban los médicos es que las mujeres tenemos algunas protecciones en lo cardiovascular hasta la etapa de la menopausia, pero que después se equiparan las condiciones desde lo biológico en mujeres y en varones.
Entonces, cuando analizamos otro dato importante, fue la diferencia que hay entre el hemodiálisis, que es el tratamiento que se realiza en un centro de diálisis, donde el equipo de salud es el que realiza, digamos, casi en su totalidad el tratamiento, y el tratamiento de diálisis peritoneal, que es un tratamiento de autocuidado. Y ahí también nos volvió a llamar la atención, porque en hemodiálisis hay un 26% de mujeres y un 63% de varones. Y en el tratamiento de autocuidado pasa a ser un 60% de mujeres y un 40% de varones. Y un rasgo importante a tener en cuenta son las fortalezas que las mujeres tenemos frente al cuidado de la salud. Porque es significativo cómo aumenta la cantidad de mujeres cuando es un tratamiento de autocuidado. Este tratamiento de diálisis peritoneal se realiza en el domicilio y es la persona la responsable autónoma de realizar el tratamiento. Con lo cual acá aparecen las fortalezas de las mujeres, porque del total del 60% de estas mujeres, 9 de ellas, de 12, son madres que están a cargo de sus hijos y que eligen este tratamiento para llevar adelante todo lo que significa el cuidado de su familia en el contexto del hogar. Entonces aparecen un montón de cuestiones para pensar en función de las enfermedades crónicas, de la discapacidad, y cómo la mujer no solamente se hace responsable de su cuidado, sino el cuidado de su familia. Y otro de los datos que apareció también, cuántos de los varones que están en tratamiento, gran parte del cuidado está ejercido por sus madres, por sus hijas o por sus parejas o esposas. Es un número muy, muy grande este. Cuando uno hace, a veces el dato duro de la estadística nos da mucha información. Y la verdad que lo hice espontáneamente cuando surgió la posibilidad de participar de este espacio, y lo compartí con Estela porque la verdad que hay muchísima información para seguir trabajando, muchas variables para que interactúen y para que salga más información en relación al rol de la mujer en el cuidado de la salud, y cómo cada uno de nosotros se enfrenta a los procesos de salud, de enfermedad, atención, también con mandatos y estereotipos de género. Entonces, cómo los mandatos en esta sociedad nos marcan en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la educación de nuestros hijos, en el lugar en la sociedad, en la inserción laboral, en los cuidados de salud. Y hay algunos otros datos que son significativos también. Nosotros tenemos un aspecto que consideramos en lo que tiene que ver con la adhesión a los tratamientos, y es la asistencia al tratamiento. Y del total de inasistencias a tratamiento, un 20% es de mujeres y un 80% de varones. Y esto también es un rasgo importante a tener en cuenta, que tiene que ver con los estereotipos de género, porque en general los varones les cuesta muchísimo asumir lo que es la enfermedad crónica, asumir la responsabilidad frente al tratamiento, y por otro lado, tener un posicionamiento activo frente a lo que son las conductas preventivas en salud. Muchas veces en las entrevistas los pacientes nos dicen, yo nunca tuve problemas de salud, es la primera vez que tengo un problema de salud. Les cuesta mucho asumir que tal vez si hubieran tenido conductas preventivas, tal vez 5 años antes, 10 años antes, y hubieran escuchado algunos de los síntomas que su cuerpo fueron mostrando, su realidad en este momento sería diferente. Entonces también estos mandatos con respecto al lugar en el tratamiento, en los cuidados de salud, es para tener en cuenta, es para estudiar, y me parece que muchos de estos factores que nosotros hoy los vemos en una enfermedad crónica, serían factores que podrían ser factores de cuidado, y no decir hoy tengo un tratamiento crónico a realizar de por vida, porque sea por hemodiálisis, por diálisis peritoneal o por trasplante, vamos a tener una enfermedad crónica de por vida, con tratamiento que sí o sí va a estar de por vida. Así que después otros datos para tener en cuenta, que tenemos en Necochea 20 personas en lista de espera para trasplante renal. De esas 20 personas, 7 son mujeres y 13 son varones. Así que es un alto porcentaje de mujeres las que han podido acceder a lista de espera para trasplante.
Y con respecto a las situaciones de violencia, en este momento tenemos 3 situaciones de violencia que trabajamos desde el equipo técnico en la articulación con las instituciones. En los 3 casos son situaciones crónicas, también históricas, que van cambiando y van profundizándose por etapas y vamos pudiendo acompañar. Con respecto a la actividad laboral de las mujeres, 7 tienen actividades laborales informales, 6 un trabajo formal y el resto no trabaja. Así que con respecto a las demandas, que era otro tema que nos planteamos con Estela, ¿qué tipo de demandas tenemos por parte de las mujeres? En el centro de diálisis las demandas están relacionadas con asesoramiento con respecto a derechos y a protecciones en relación a las personas con discapacidad, orientaciones sobre gestiones, cuidados personales y de salud y cuidados de su familia frente a la necesidad de estar en tratamiento, y en relación a las mujeres que son cuidadoras de pacientes, muchas veces los cuidados están relacionados con cómo acompañar a las personas de su familia en la adhesión a los tratamientos, en la realización de todo lo que tiene que ver con cuidados y prevenciones. Así que un poco esa es la problemática en relación a la mujer que se puede observar en un centro de diálisis de la localidad. Las corto un poquito porque